Y para hablarnos más de este tema, de cómo impacta el cambio climático en la contaminación o la contaminación en el cambio climático en la salud humana, está con nosotros un experto neumólogo, también un miembro distinguido de la Academia Nacional de Medicina, y me refiero al doctor Jorge Salas Hernández. El doctor Jorge Salas Hernández acaba de terminar su gestión como director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y dentro de muchos logros que tuvo durante su gestión fue la de haber manejado de manera adecuada, temprana, oportuna la pandemia de COVID y la gran cantidad de enfermos que se atendió en la institución donde trabaja y que en su momento dirigía. De ahí por qué la Academia, le ha hecho ya un reconocimiento público y me uno al mismo en relación a su excelente gestión, doctor Salas. Y actualmente el doctor sigue activo en el instituto y está en el Centro de Simulación de Medicina Respiratoria, también ahí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bienvenido, doctor Salas. Muchas gracias, buenas tardes. Aprecio mucho la invitación que me han hecho a este importante evento, doctor Raúl Carrillo, doctor Juan Garzón. He estado dando seguimiento desde el día de ayer, desde mi oficina al evento, y la verdad es que creo que la impresión que está causando este evento es de la magnitud mayor, porque pues es un tema que creo que todos debemos de estar ya totalmente inmersos. Yo voy a hablar sobre, obviamente por mi perfil respiratorio, un poco más sobre algunos aspectos respiratorios. Entonces, eso es lo que comentaré. Vean ustedes aquí algunos de los nuevos riesgos en el sistema de salud. La verdad es que son nuevos riesgos, pero no nos parecen ya tan nuevos, o la mayoría de nosotros en nuestro quehacer cotidiano estamos muy cercanos a ellos. Es una lista que seguramente es mucho mayor. Yo aquí puse algunos que ustedes están leyendo, que creo que representan mucho de lo que vemos en el sistema de salud. Y por supuesto, ahí se incluye al cambio climático y la contaminación del aire. La contaminación del aire es aquella en la que diferentes o cualquier agente químico, físico, biológico modifica las características naturales de la atmósfera, ya sea en ambientes interiores o en ambientes exteriores. Y ya hoy lo hemos estado viendo con los conferencistas anteriores que pues prácticamente la humanidad hemos contaminado todo. El aire, que es a lo que yo me voy a referir en los siguientes minutos, pero también pues hemos contaminado el agua, los océanos, con plásticos, con desechos industriales, por supuesto también la tierra, con metales, plomo, desechos electrónicos y una gran cantidad de elementos que por supuesto han hecho que cada vez este planeta sea más difícil de sobrevivir y los pronósticos son siempre complicados. Hay diferentes elementos que se consideran para determinar el impacto que pueden tener los diferentes agentes agresores, como ustedes lo están viendo, la concentración, que es la cantidad de un contaminante en el aire, en un lugar particular, la exposición, que es el contacto con superficies susceptibles, prácticamente pues todo lo que son mucosas y la piel, y por supuesto la dosis, que es la cantidad del contaminante que atraviesa la barrera del cuerpo y alcanza y genera problemas tóxicos, incluso hasta a nivel celular. Ven ustedes que el aparato respiratorio es el más expuesto, yo creo que junto con la piel, al medio ambiente. Ustedes pueden ver aquí en este bloque de la izquierda que la contaminación puede ser desde el punto de vista ocupacional, tanto en interiores, a pesar de que pues, en esta foto están con equipo de protección, pero en muchos casos no sucede así, pero también la contaminación en exteriores desde el punto de vista ocupacional es importante. Pero esa exposición ocupacional se extiende a la población en general. En el bloque de en medio ustedes están viendo lo que vivimos en las grandes ciudades, por supuesto en la Ciudad de México, la gran contaminación del aire. Creo que ya estas fotos es como
panorama, el escenario que habitualmente estamos ya acostumbrados, desafortunadamente, y pues en los meses más recientes o en pocos años, las cenizas volcánicas. Precisamente ustedes hoy seguramente en las noticias vieron que en la mañana cayó ceniza volcánica proveniente del Popocatépetl en las alcaldías de la zona sur de la Ciudad de México. Y esto ha sucedido a lo largo de varios años y sobre todo en los últimos meses. Pero algo que también no debemos dejar pasar de lado es la exposición o la contaminación intramuros, que los generamos las familias y que exponemos no solo a nuestras personas mayores que viven en casa, sino también a los niños. El tabaquismo, que es el principal contaminante intramuros, en áreas rurales o en zonas marginales, la exposición al humo de leña y carbón, porque así es como preparan sus alimentos en estas zonas. Y más recientemente lo que estamos viendo, pues ya infecciones. Esta foto es cuando la pandemia de influenza, pero aquí podríamos ir agregando en diferentes épocas diferentes virus. Aquí vamos a agregar la de coronavirus y esto podría ir creciendo en las siguientes décadas. Para la Organización Mundial de la Salud, la contaminación y el cambio climático son temas mayores. En el portal de datos sobre la contaminación del aire de la OMS, vean ustedes, son datos escalofriantes. En relación con un tema que es la carga de la enfermedad, se sabe ya que 6.7 millones de defunciones cada año están relacionadas con la exposición a los contaminantes del aire. Eso es terrible, son cantidades terribles. En la exposición en el hogar, en interiores, más de 2.000 millones de personas dependen principalmente de combustibles y tecnologías contaminantes para cocinar sus alimentos. Y eso ya está viendo más acentuado desde hace un par de años, desde el 2021. Y otro dato terrible es la exposición ambiental. El 99% de la población mundial, yo diría pues ya todos, vivimos en lugares donde los niveles de contaminación del aire exceden los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces es un mundo totalmente difícil para el humano, pero tampoco hemos hecho mayores cosas por ir mejorando, o por lo menos no de alto impacto, y eso es parte de lo que se tiene que trabajar. Vean ustedes que en relación con las fuentes de emisiones, pues yo me dedicaré un poco más en el bloque que es de la izquierda, que es la contaminación del aire por diferentes compuestos químicos que ustedes van a ver, que están viendo ahí, pero todos ellos directamente influyen en lo que es el cambio climático. Uno de ellos es la contaminación del aire, pero hay otros, como ya lo veíamos en la mañana, el calor extremo, la degradación del ambiente, el aumento de las alergias, en general climas extremos. Ya veíamos ahorita lo de los vectores, deterioro en la calidad del agua, y en medio queda la salud pública. Algunas de las alteraciones que principalmente vemos y que yo me centraré en las respiratorias. Y esto se vuelve un círculo. Si hay contaminación del aire, pues habrá deterioro del cambio climático. El cambio climático favorece la contaminación y nosotros ahí en medio con cada una de nuestras enfermedades. Vean ustedes en este estudio de Estados Unidos, que ustedes pueden ver en las gráficas que están en las barras amarillas, son diferentes parámetros que ellos han medido en prácticamente casi 50 años, de cómo ha sido el comportamiento, las características de las ondas de calor. Y ustedes ven así a simple vista, sin ver detalles, porque a lo mejor no se alcanza a leer, pero todas las barras van para arriba, en la frecuencia de climas calurosos, en el tiempo de duración que la gente está expuesta, en los días al año con temporadas de calor extremo, y obviamente pues todo eso está repercutiendo en la salud. Y en la derecha, en barras azules en diferentes tonos, son pues el impacto que tiene el cambio climático, algunas actividades en el cambio climático y lo que las sociedades o la industria está haciendo. Y sin importar mucho a qué corresponde cada barra, pues por ejemplo la conservación de energía, cómo se llevan a cabo los desechos o la degradación del ambiente, en fin, ven ustedes cómo nos estamos quedando muy cortos. Lo que hace Estados Unidos y lo que se está haciendo en general en todo el mundo son porcentajes verdaderamente pobres de trabajo en este sentido.
Entonces, la contaminación ambiental se ha convertido en el mayor riesgo a la salud y nosotros pues estamos aquí, a ras de tierra, toda la población en medio de cada vez más concreto, menos zonas verdes, cada vez más vehículos, más edificios, la industria, y estamos respirando esto que estamos viendo aquí en la parte superior derecha, todos estos contaminantes que van variando a lo largo del tiempo y que por supuesto van a tener un impacto en diferentes aparatos, sistemas y en diferentes épocas de la vida. Si uno salva estos daños en la infancia, pues lo más probable es que no se alcance a librar de ellos en etapas posteriores de la vida, o si desafortunadamente desde la infancia ya se tiene un aire no adecuado, pues el pronóstico para que sea muy malo, muy sombrío en cuanto a cuestiones de salud, entre ellas la respiratoria. Entonces, vean ustedes que pues esto aquí muestra un problema verdaderamente mayor. Conocemos algunos de los efectos que tiene la contaminación y prácticamente pues conocemos la mayor parte en los diferentes aparatos y sistemas. Por ejemplo, en el bloque de la izquierda, pues se señalan ahí alteraciones inmunológicas, cada vez hay más alergias en la población infantil y esto está directamente relacionado con la exposición a contaminantes en el aire. En relación con las vías respiratorias y propiamente los pulmones, el aire contaminado produce un daño directo sobre los mecanismos de defensa respiratorios y una vez dañados o disminuidos, pues aumenta el riesgo de padecer diferentes enfermedades, o bien si se tienen ya enfermedades crónicas, pues las exacerbaciones son mucho más frecuentes y también, bueno, efectos cardiovasculares, ya que se promueven marcadores de inflamación o factores epigenéticos que vamos a ver más adelante. Por otra parte, pues la exposición al calor, que ya todos hemos estado viviendo y que hoy en la mañana pues estuvo hablando sobre este tema de en los últimos años hemos tenido las temperaturas más altas desde que se tiene registro de ellas, y entonces estas exposiciones, bueno, cada vez son mayores, tanto en áreas urbanas como en otro tipo de áreas, y por supuesto los ambientes ocupacionales o las condiciones de los interiores en los domicilios pues favorecen también esta exposición extrema al calor. Si a eso lo sumamos a la susceptibilidad individual que cada uno tenemos y a factores socioculturales que hoy el doctor Narro pues señalaba puntualmente, como la pobreza, la pobre cohesión social, el estatus en las casas, la pobre protección también desde el punto de vista ocupacional en los trabajadores, pues entonces se dan las condiciones para que estos contaminantes produzcan daños mayores. Hoy por hoy, los datos epidemiológicos y toxicológicos muestran que los grupos más sensibles a los efectos de la contaminación son los que ustedes están viendo ahí. A todos nos afecta, pero principalmente los extremos de la vida, pues son las personas que se encuentran más susceptibles a los daños por la contaminación y también quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas, principalmente las cardiopulmonares, que son en épocas de contaminación causas de incremento en la mortalidad. En relación en los extremos de la vida, con los pequeños, incluso desde la etapa fetal, la edad fetal, los bebés y los niños, pues que están asociados en todo el mundo al deterioro climático y a las exposiciones. Ustedes ven en las imágenes en la parte superior que hay diferentes vías o fuentes de exposición y cada vez tenemos más exposición al calor, a una calidad de aire no adecuada, también a pobre calidad en el agua que consumimos, en los alimentos que consumimos y a un sinnúmero de factores sociales que principalmente se ha señalado en los países de medianos recursos y más aún en los países de escasos recursos, pues se acentúan y ponen a la población en una franca desprotección. Los factores susceptibles pueden ser múltiples, algunos son directamente biológicos, otros relacionados a la exposición, pero lo importante es que el daño que producen, como es lo que se está viendo en esta parte. La desnutrición es un factor que
que va a empeorar la situación, las condiciones no adecuadas climáticas y, por supuesto, las desigualdades en el acceso a los servicios de salud oportuno en las diferentes regiones del mundo. Aparte de los adultos mayores, los menores de edad y los bebés y las mujeres embarazadas, como veíamos, pues hay otros grupos en los que podríamos caer prácticamente cualquiera de nosotros, quienes tengan enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, metabólicas o que tienen algún inmunocompromiso, pues tienen más riesgo de los efectos de la contaminación, pero aún todavía más, por eso digo yo que en cualquier persona, quienes por alguna razón están sobreexpuestos en el aire ambiente o en los ambientes laborales, como en algunos tipos de trabajos que ustedes ven, pues que pasan mucho tiempo en los exteriores, en horas de alta contaminación o en los interiores, no con las adecuadas medidas de protección, pues esto genera enfermedades de tipo ocupacional que están directamente relacionadas con el aparato respiratorio. Entonces, pues prácticamente nadie estamos exentos, eso está claro, y yo creo que eso debemos de tomar conciencia porque pues no solo debemos cuidarnos, sino cuidar a los demás, a toda la población. En relación con estos factores también, pues es una interrelación que ustedes están viendo ahí. Vean en amarillo todo lo que se conoce como el exposoma. Todas aquellas causas ambientales que influyen en nuestra salud. Algunas de ellas son de aspectos generales y otras son más específicas. Por ejemplo, los aspectos generales, pues todos estamos expuestos al tráfico, a un entorno urbano, a los cambios de clima, al acceso cada vez menor a los espacios verdes, al estrés, en fin, eso todos lo compartimos. Y luego a esto se suman y vienen en una situación bidireccional algunos factores específicos, yo diría prácticamente lo que tiene que ver con la dieta, el ejercicio, los productos de consumo, las adicciones como el tabaco y en general los contaminantes. La suma de estos factores, de manera simultánea y con una exposición continua, pues entonces se pone en contacto directamente con las personas, que es en el círculo azul, y entonces ahí participan los factores internos, ya sea epigenéticos, metabólicos, inflamatorios o incluso la microflora intestinal. Y dependiendo de la vulnerabilidad que cada uno de nosotros tengamos a lo largo de la vida y del estado de salud que uno conserva a lo largo de la vida, pues se irán desarrollando en mayor o menor medida los daños causados por la exposición a todos estos factores. Entonces, en este contexto del gran riesgo para la humanidad de la contaminación ambiental, pues también la contaminación que está inmersa en el aire que respiramos, pues también es bastante amplia, ustedes lo ven, ya no son, cada vez son temas menos ajenos, todos escuchamos los gases que hay en el aire ambiente, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y muchos más, por supuesto, asociados a compuestos orgánicos volátiles, a material particulado, que es de lo de mayor impacto y de lo que más se ha estudiado en todo el mundo, además de factores aerobiológicos y de otros tóxicos que ustedes están viendo ahí. Todo esto respiramos, en mayor o menor medida, pero por supuesto en las grandes ciudades es donde estamos mayormente expuestos a todos ellos. De tal manera que pues esta es una situación de alerta que la OMS ha establecido ya desde hace algunas décadas y que a lo largo de reuniones y de un consejo directivo específicamente establecido para el estudio, el análisis y las propuestas de control de la contaminación, pues se está conociendo esto y se van dictando las recomendaciones que junto con la OMS deben de seguirse en todo el mundo. Uno de los principales contaminantes son las partículas en el aire ambiente, que las conocemos por sus siglas como PM, el material particulado, y que es de diferentes dimensiones. Ustedes pueden ver que pues las fuentes son varias,
metales, carbono, minerales, puede haber otros, y todo esto están ahí, estos compuestos, pero la característica importante y mucho de lo que depende el daño en vías respiratorias y en general en todo el organismo que genera estas partículas, las PM, tienen que ver con el tamaño y la composición. Y ahí hay múltiples factores, como por ejemplo el tiempo. Ya sabemos que hay horas en que algunos contaminantes prevalecen, la época del año, las fuentes de emisión, si los espacios son abiertos o son cerrados, si son actividades locales o regionales, en fin, la lista es alta y es mucho en lo que se ha basado el monitoreo atmosférico en las grandes ciudades, conociendo todo este tipo de factores que intervienen. Lo que sí sabemos es que este material particulado, pues todo el mundo reconocemos que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con el transporte, pero también tiene que ver con la energía, de ahí también se genera, con la agricultura y también en los hogares. Este material particulado se sabe claramente que produce un grave daño cardiopulmonar y ya está asociado al desarrollo de cáncer pulmonar, aún en personas que nunca han tenido exposición a otros contaminantes, como es el del humo del tabaco. Aquí ustedes ven el tamaño de las partículas en diferentes ejemplos, ¿no? Desde muy pequeñas partículas, como lo ven aquí, hasta partículas más grandes, como puede ser un cabello, el polen, pero vemos las células, eritrocitos, bacterias, y estas son las PM2.5. Bueno, aquí están las menores de 10, que tienen un impacto importante, pero por supuesto las de 2.5 menores, que son partículas muy finas o incluso ultrafinas, que prácticamente llegan a cualquier parte del organismo. Decía yo que el efecto aparte en pulmón, este es interesante porque vean cómo todo se afecta. Por ejemplo, en la sangre, pues puede favorecer el riesgo de trombosis. En el cerebro se está asociando al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, a problemas cognitivos, claramente, sobre todo en la infancia, y por supuesto en la reproducción ya tiene señales importantes del daño que produce. La semana pasada, hace 10 días, fue el Congreso Europeo de Enfermedades Respiratorias, y varios de los trabajos que ahí se presentaron están relacionados con investigaciones de Noruega, Holanda, Bélgica, en el que siguiendo poblaciones de mujeres embarazadas y también de pequeños, demuestran que las mujeres embarazadas que viven en zonas menos verdes, o sea, más en las ciudades, los productos al nacimiento pesan menos, en un promedio de 50 gramos menos que los niños que nacen en zonas verdes. Se ha visto también que los niños de áreas, los pequeños, en el seguimiento que hacen los primeros años de vida, tienen más infecciones respiratorias que los niños que nacen en zonas no tan contaminadas. Entonces, vean ustedes cómo es una tragedia que desde las primeras respiraciones es una agresión tremenda la que están recibiendo estos pequeños. Y sabemos los diferentes contaminantes del aire, el efecto que producen en el aparato respiratorio. Todos disminuyen la función pulmonar y todos aumentan la respuesta exagerada de los bronquios a los estímulos, la inflamación de las vías respiratorias y, por supuesto, el desarrollo de síntomas respiratorios agudos o incluso crónicos. Creo que todos nosotros, como lo vemos aquí, no sabemos que estamos respirando, no sabemos las concentraciones que hay en determinado momento, pero hemos tenido la sensación de irritación de la garganta, de tos, de secreción nasal, de irritación de los ojos. Son efectos agudos que todos tenemos, pero peor aún quienes tienen problemas crónicos, como son los pacientes con asma o EPOC, pues tienen exacerbaciones, terminan en hospital, y quienes tienen antecedentes de cardiopatía isquémica o arritmias, pues les aumenta el riesgo de padecerlas si son ya cardiópatas. Pero también hay efectos a largo plazo, como lo vemos en la parte inferior, que es esto que mencionaba yo, de infecciones crónicas y bajo peso al nacimiento, problemas desde el desarrollo. Entonces, el daño al ser humano inicia desde la etapa fetal.
Entonces las noticias son verdaderamente terribles. Y aquí en este metaanálisis de unos autores europeos, es muy simple ver estas barras, porque ustedes pueden ver que está directamente relacionado algunos de estos marcadores de empeoramiento de las enfermedades, que es mortalidad, morbilidad, el número de hospitalizaciones y los síntomas respiratorios en relación con el aumento de los contaminantes. Entonces, aumentan los síntomas de vías respiratorias inferiores, aumentan los síntomas en los asmáticos, también las hospitalizaciones en estos grupos de edad y, por supuesto, la mortalidad por enfermedades respiratorias cuando la contaminación es mayor. ¿Cómo es que se produce este daño? Pues es básicamente por incremento de la inflamación, en este caso de las vías respiratorias y del estrés oxidativo. Y vean ustedes que ya desde hace más de 10 o prácticamente 10 años, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer ya determinó dentro de las partículas del grupo 1 que existen pruebas suficientes que confirman que estos contaminantes pueden causar cáncer, principalmente de las vías respiratorias. Esto es lo que respiramos, lo pueden ver en la imagen, cómo entran los diferentes contaminantes a lo largo de las vías respiratorias, por la nasofaringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, llegan hasta los alveolos, y precisamente el punto hasta donde llegan pues va a estar determinado por dos características: por el depósito de las partículas y por el tamaño que ellas tienen. Una vez que entran a las vías respiratorias, a través de los mecanismos de defensa se pueden detener. Algunas de ellas se impactan, otras de ellas se sedimentan, pero las más pequeñas pues llevan un proceso de difusión, y entonces esa es la situación de alerta con las partículas más pequeñas, que sabemos que a través de dos mecanismos. Uno, precisamente son tan finas que atraviesan todo el aparato respiratorio, el alveolo y la membrana capilar, y pueden llegar prácticamente a cualquier célula. O la otra es que muchas de ellas son fagocitadas por los macrófagos alveolares, y una vez en ellos inician las reacciones inflamatorias y también atraviesan la barrera capilar. Entonces se pueden distribuir a lo largo de todo el organismo. Son los dos mecanismos por los cuales pueden atravesar. El otro es el estrés oxidativo. Se respira la partícula, llega a las vías respiratorias y aquí directamente produce un efecto inflamatorio que da alteraciones funcionales, que ya las vimos hace algunas diapositivas, y que empeoran las enfermedades respiratorias crónicas. Pero por otra parte también, creo que es también de lo que debe generar alerta, es que generan un daño en el DNA, y entonces favorecen la apoptosis, pero también el desarrollo de cáncer, como ya se ha mencionado. Otras fuentes de contaminación las vivimos todos los días: el terrorismo, las guerras, son fuentes adicionales de contaminación. Ya muy brevemente, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Pues se ha tratado de mejorar la calidad del aire desde hace más de 20 años, y ustedes recuerdan que desde 1989 se implementó el programa Hoy No Circula. Inicialmente era nada más para ver temporadas invernales, y a partir de 1990 se estableció ya como un programa permanente. Se ha trabajado, hoy en día existen 22 normas ambientales atmosféricas, son 7 contaminantes de los que, como en todo el mundo, de los que mejor se están monitoreando a través de esta red a nivel nacional o en algunas grandes ciudades y por supuesto en varios puntos de la Ciudad de México, y lo que hace es evaluar la calidad del aire. Desafortunadamente, y ahorita lo veremos en una muestra de los contaminantes, pero la mayor parte de ellos exceden de manera diaria los límites aceptables en el medio ambiente. Pero todavía, dependiendo de la región de la Ciudad de México, los contaminantes pueden tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, en la zona suroeste de la ciudad, que más o menos ahí circulan 10 millones de personas, pues el ozono es donde más se concentra, porque es la zona de salida del aire de la Ciudad de México. En cambio, en la zona industrial, en la zona noroeste, más o menos 2,5 millones de personas están expuestas al material particulado. Este es en el mapa de la Ciudad de México. Vean ustedes cómo el verde es una buena calidad del aire, prácticamente no existe.
todo lo demás es un aire regular, malo y a veces peor. Este es un ejemplo nada más de una fecha X. Conocemos a través de esta red de monitoreo, hora por hora, cómo está el comportamiento en las diferentes regiones de los principales contaminantes atmosféricos contaminados. Y ustedes pueden ver que pues, muchos de ellos rebasan en diferentes horarios o casi de manera permanente los valores mínimamente aceptables. Y aquí lo podemos ver más claro. La gráfica, la imagen de la izquierda es el ozono, y está graficado en diferentes épocas desde 1990 hasta el año 2019. Obviamente en morado es la peor calidad del aire o la mayor contaminación en diferentes momentos por el ozono, y ven ustedes hace 30 años pues lo que respirábamos. Las medidas han ido teniendo efectos, pero prácticamente no tenemos puntos verdes, que es una buena calidad del aire, ya en las épocas recientes. El mismo comportamiento tienen en medio las partículas PM10 y en la derecha las partículas menores a 2.5. O sea, es un aire regular en el mejor de los casos que estamos respirando. El INER, junto con algunas dependencias del gobierno de la ciudad, ya desde hace algunos años ha estado trabajando en pues, tratar de ayudar a través de diferentes estrategias de cómo la población se puede proteger, y sobre todo quienes padecen enfermedades, de los efectos contaminantes. Y lo que se ha estado trabajando es en desarrollar un índice de riesgo en la Ciudad de México para personas susceptibles. Este es un índice pronóstico que tiene que ver con los principales contaminantes y que es individualizado. Básicamente es una herramienta predictiva, personalizada, que a cada uno de nosotros, también si somos sanos, nos permite identificar una asociación entre la exposición a los contaminantes ambientales en la región que estemos nosotros de la Ciudad de México y los efectos agudos, sobre todo quienes tienen enfermedades crónicas como es asma y EPOC, pero también puede ser aplicable para cualquier persona. Se elaboró, aquí lo vamos a ver, a través de la revisión de la calidad del aire y los aspectos meteorológicos en la Ciudad de México, a través de estas unidades de monitoreo, y de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad en 40 hospitales centinelas que componen su red, en donde se vieron 2 grupos de edad, que ustedes están viendo aquí, población infantil y ya población adulta, y básicamente el número de casos que llegaban a las unidades de urgencias con exacerbaciones. Y entonces ahí se cruzaba los momentos de contaminación, los índices de contaminación y el número de casos en todos estos hospitales del gobierno de la ciudad. Y entonces, a través de estos valores de contaminación, lo que se ha tratado de establecer es una escala, que así se le está denominando escala de conoce tu número, en el que yo puedo ver, dependiendo de la cantidad de contaminación, en esta hipótesis, que es, como decía yo, predictiva, si los niveles de contaminación son bajos, moderados, altos o muy altos, es el riesgo que se tiene, y entonces eso nos permite establecer cuidados para los pacientes. Esto todavía no está ya disponible para todas las ciudades, están las pruebas finales, pero ya lo estamos viendo con pacientes. Y entonces ellos monitorean diariamente cómo están los niveles de contaminación y ellos pueden determinar cuando tuvieron más síntomas cómo están los puntos de contaminación de cada uno de ellos, y entonces van estableciendo su número con el cual ellos se pueden exacerbar. También, bueno, se está tratando de ver si los pólenes que sabemos que contribuyen, se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, es una aplicación para teléfonos inteligentes y que yo espero que ya muy pronto pueda estar disponible. Ya estoy en la etapa final. En gris ustedes ven lo que pasa con, yo diría ahorita, el efecto de la contaminación, pero aplica para cualquier enfermedad. Conocemos las causas de la exposición, en este caso a los contaminantes. Sabemos a qué nos exponemos y que asociado al riesgo genético, pues hay un riesgo de desarrollar enfermedades. Si no se hace nada, pues se desarrolla la enfermedad y pues se pueden tener diferentes resultados. En rojo es lo que deberíamos de estar haciendo. Pues puede ser desde los accesos a la salud hasta establecer guías, ya es una etapa muy tardía, hacer prevención y educación. Creo que esto hay mucho que hacer en contaminación ambiental, pero creo que aquí es donde tenemos que establecer las medidas políticas, de educación y de ingeniería.
Y como lo dijo el director de la OMS, hay que promover la salud, proporcionar salud, proteger salud, potenciar la salud y actuar para la salud. Y uno de los puntos centrales pues es precisamente la contaminación. Precisamente el Parlamento Europeo, en la semana pasada, votaron por aumentar la rigidez en los niveles de contaminación en las ciudades europeas, como una medida pues, ya más enérgica para el control. 2 diapositivas de conclusiones. La calidad del aire está directamente relacionada con el clima y los ecosistemas. De acuerdo a la OMS, 99% de la población respiramos aire contaminado. Conocemos cuáles son los principales contaminantes. La carga de la enfermedad atribuible a los contaminantes ya es similar como a otras que se ha puesto mucha atención, por ejemplo, las dietas poco saludables o el tabaquismo. El mismo peso tiene ya respirar aire contaminado y es el factor de riesgo mayor para el desarrollo de un sinnúmero de enfermedades prácticamente en cualquier nivel. La contaminación es el mayor peligro ambiental para la salud humana. Hay ya millones de muertes y pérdidas de años de vida saludable. Los procesos de combustión por fuentes fósiles siguen siendo un origen que se tiene que trabajar mucho y hay que desarrollar e impulsar la investigación, la actualización de las políticas energéticas, de inversión tecnológica, mucha difusión y participación de todos. Sin duda, la conciencia y la responsabilidad es un factor importante. Entonces, investigadores, médicos, ingenieros, arquitectos, sociólogos, comunicólogos, docentes, la sociedad civil, todos tenemos que participar porque el tiempo ya se nos está cortando para poder tener un mejor aire o un mejor ambiente en este planeta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Salas. Una plática de gran importancia, muy interesante. Y bueno, después de oír lo que hemos escuchado en estos 2 días, lo que me pregunto es cómo es que seguimos vivos. Vivimos aquí en la ciudad y en muchas ciudades en un hoyo. Respiramos aire contaminado. Y ahora que presentó estas gráficas de hace varios años, lo venimos respirando no de un año para acá, sino de muchos años. Subsuelo contaminado, todos los bosques alrededor de la ciudad y de muchas partes talados. Lo que comentó el maestro Sarucán el día de ayer, la biodiversidad en este país devastada, los ecosistemas perdidos, los mares contaminados, las costas, la zona costera también contaminada y devastada, selvas taladas, glaciares derretidos, temperatura en incremento. Y bueno, esto habla la señal, 1, de la resiliencia de nuestro organismo, ¿no?, para adaptarse al medio, y 2, de que esto cada vez es más grave y que en lugar de mejorar cada vez va en peor. Por eso este evento que organizó la Academia es tan importante, lo que siempre venía diciendo el doctor Garza, el cambio climático, para crear conciencia, porque a pesar de todo lo que se está haciendo, como bien lo dijo usted, o sea, en la prevención y en la educación se está haciendo poco. Y los niveles de contaminación pues siguen para arriba. Así que su charla por eso fue bien interesante y sobre todo lo que está trabajando ahí en el instituto con una conocida del doctor Juan Garza, con la doctora Patricia Segura. Entonces, bueno, esto que están haciendo es un gran esfuerzo, pero hay que seguirlo haciendo porque de lo contrario vamos a estar peor. Y usted es como neumólogo, usted es experto en asma, de seguramente el asma va en incremento. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica cada vez más frecuente y con más agudizaciones. Y el cáncer de pulmón, usted lo sabe mejor que todos los que estamos aquí, al alza. Buena parte por esta interrelación de cambio climático y contaminación y cambio climático. Porque también todas estas partículas, micropartículas, los gases que hay que estamos respirando, favorecen el efecto invernadero aquí en estas grandes ciudades como la Ciudad de México. Pues muchas gracias, doctor, por su amabilidad y su tiempo. Gracias. No, pues qué bueno que vimos y la doctora es muy conocida de mí. Gracias, doctor. Sí, doctor.